Sí, pienso que soy islámica. Mentira. Estoy hablando con la presidenta del Instituto Islam para la Paz, Amal Cabalán. ¿Cómo estás, Amal? Hola, ¿cómo estás? Buen día para todos los que están ahí presentes. Somos gente rara, viste que estamos hablando de cómo dejamos el dulce de batata dentro de la heladera, pero bueno. ¿Vos sos de las que son corta finito y parejito o dejás cualquier cosa? Me gusta más el dulce de membrillo. ¿Pero cómo lo cortás? ¿Derechito? No. Bueno, no vamos a vivir con vos en la misma casa. Vos no vas a estar cuando alquilemos una casa en Pinamar, vos no vas a venir. Bueno, en realidad te llamábamos a Amal porque estábamos leyendo esta historia de que en un lugar en Afganistán, creo que era, a las mujeres no las dejan ir a un parque porque no pueden usar, decime si lo estoy diciendo bien, el hijab o la hijab, ¿cómo se dice? Se dice hijab, que sería el velo islámico. Qué mal te escucho, mamá. Qué mal la escucho. ¿Ahora? Bueno, dale, Hola. a ver, sigamos. Yo voy a tratar de no meterme a hablarte porque si no se escucha como muy turbio. Decime. Bueno, se dice hijab, que es el velo islámico, y depende del país o la tradición y cultura, hay diferentes tipos de velos. Y esta historia de que no las dejan a las mujeres entrar al parque porque usan mal el o la hijab. Usa mal el hijab, digamos, usa mal el velo. El hijab. Hijab con Y. Hijab, ok. Porque es la H en la fonética del idioma árabe es como una J suave. Suavecita, hijab. Sí. Y esto vos has estado, supongo, no sé cuál es tu trabajo exactamente, porque me lo sacaron el título, que presidenta del Instituto Islam para la Paz. ¿Qué haces como presidenta del Instituto Islam para la Paz? Bueno, yo en Afganistán no estuve nunca, entiendo que muy pocos argentinos y argentinas pudieron visitar Afganistán. Yo soy musulmana, es decir, profeso el Islam, la tercera religión monoteísta, que vino después de los evangelios, la Torá, vino la revelación coránica. Y he tenido posibilidad de visitar países islámicos, sea por estudio o por algún tipo de misión relacionada a género, diversidad o diálogo interreligioso. Dentro del Instituto Islam para la Paz abogamos por los valores del Islam, sobre todo para que jóvenes participen y traigan propuestas que tienen que ver con la sociedad argentina y la comunidad islámica en nuestro país. Ahora te hago una pregunta. Sí. Todo esto lo que ustedes, porque yo cuando hablo con gente que musulmanes o gente que del Islam, siempre hablan de lo que hay un pequeño grupo que son los que nos llegan las noticias de que las mujeres no las dejan estudiar, que las mujeres no las dejan ir al médico, pero la mayoría de los musulmanes no son así, la mayoría de la gente no vive así. Esto es lo que pasa es que lo que nos llega siempre pareciera que todos viven de esa misma manera. Sí. Bueno, Negra, yo te agradezco por hacer vos esta aclaración y que no la tenga que hacer yo, porque siempre las mujeres musulmanas estamos, nosotras no somos así. No, es que, yo ya, digamos, lo he hablado mucho con gente que profesa el Islam se llamaría, se llama, y lo hemos, porque aparte hay gente que los varones son divinos, las tratan súper bien, tienen familias hermosas, o sea, no es esto lo que yo acabo de leer, y como bien lo dice Amal, esto sucede en Afganistán, no en el resto de los lugares. Sí, hay que poner siempre en contexto. Esta noticia parece real porque salió en varios portales de que se prohíbe a las mujeres entrar a este parque nacional porque usan mal el velo. Hay una ley ya muy clara en el Sagrado Corán que dice no hay imposición en cuanto a la religión. El mensaje ya ha sido dado, es decir, existe un libre albedrío. Las religiones vienen para traer equidad y paz a la sociedad, equidad entre los varones y las mujeres. Algo que es obligado, que no existe en el corazón, no tiene sentido alguno. El tema es que en Afganistán están en un contexto bastante particular, donde además de todas las sacudidas que hubo, invasiones, guerras, conflicto, en cualquier parte del mundo, olvidémonos del mundo musulmán, las mujeres siempre somos las que pagamos los platos rotos de los intereses del mundo. Y en este caso, las mujeres,
estos hombres, en nombre del Islam, le sacan derechos básicos a las mujeres. Que ya lo hicieron una vez. Sí, Ahora, sí. ustedes como justamente presidenta del Instituto de Islam para la Paz, y me imagino que debe haber muchísimas organizaciones, institutos y demás, ¿no pueden hacer nada? No se puede hacer nada digamos, no, qué sé yo entiendo que son organizaciones armadas donde nada, si a las mujeres no las dejan ni estudiar, ni trabajar, ni hacer nada, me imagino que no dejan ni entrar al país. Pero no se puede hacer nada universal, las Organizaciones Unidas, o sea, yo estoy diciendo que te estoy tirando cualquier cosa porque de verdad desconozco, pero a veces la impotencia que da ver que haya mujeres viviendo en ese estado y aparte haciendo creer que todos los musulmanes son eso. A ustedes son los primeros en que quizá tienen interés en que esto no suceda, supongo. Sí. A ver, como seres humanos no queremos que esto suceda porque es algo injusto. Total. Que se tenga que prohibir cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, está prohibido también en Afganistán, según las noticias, ¿no? Porque digo, no sé hasta dónde todo lo que escuchamos o leemos es real, pero según las noticias, las mujeres no tienen acceso a la educación en este último tiempo. El Corán habla todo el tiempo de que estudiar todo tipo, no únicamente la religión, es parte de la fe. Dice, ve en busca del conocimiento hasta la China, ¿no? Como la China, el lugar sí. más lejano, y se lo dice a los hombres y a las mujeres. El Corán todo el tiempo, o sea, no dice los hombres y nuclea al varón y a la mujer, habla también de las mujeres, dice los creyentes y las creyentes. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros desde Argentina es, por un lado, siempre informar de que el Islam es una religión que hoy en día tiene más de 1.900 millones de fieles en el mundo. Wow. En el mundo, y que son personas que no eran musulmanas. Digo, Europa está hay una creciente de personas que abrazan el Islam porque conocen el Islam como un modo de vida, como un medio para vivir una vida, digamos, en equidad o encontrar un lugar, digo, ¿no? Esa relación espiritual. Nosotros desde Argentina es comunicar, pero digo, hay muchas mujeres afganas fuera de Afganistán que tienen un poder muy importante y no hay que suponer, nosotras digo, ¿no? Como mujeres argentinas o las feministas de Occidente, que tenemos que llevar nuestro feminismo occidental a otros lugares. Total. Porque también hay otras maneras de feminismo y eso es importante. Total, y está muy bien lo que estás diciendo porque hay tanta feminismo como mujeres feministas, o sea, cada una tiene sus maneras y en lugares que se practica de una manera o de otras, o sea, no tiene que ser el mismo. Claro. Y dentro de Naciones Unidas, digo, hay muchos países cercanos a la región de Afganistán que están trabajando, ¿no?, en una comunicación más eficiente para llegar a una resolución de este tipo de inconvenientes. Nosotros de Argentina mucho no podemos hacer más que comunicar y también dar lugar a que se conozca a las mujeres de Afganistán antes y las mujeres de ahora, porque hay increíbles, no solo mujeres, hombres también que apoyan y están defendiendo los derechos de sus hermanas, de sus hijas, digo. Sí, ahora ayer vos sabés que estábamos leyendo una noticia, estábamos mirando revistas y salió la historia de, ¿cómo se llamaba esta chica? Gabriela García Arias Uriburu. Sí. ¿Te acordás en su momento que dejó a sus hijos? Entonces, también, ¿eso también era en Afganistán? Eso en Jordania. No. Eso fue en Jordania, fue el caso de ella después de su separación. Sí. ¿Esto es así en la religión musulmana o en la vida musulmana? Que si vos estás con un musulmán, digamos, él tiene todos los derechos a los hijos y los tuviste con él en un país musulmán. ¿Esto es así y no ha cambiado o se modificó? ¿Dependés de la buena voluntad de cuando te separás de tu marido? Muy buena tu pregunta. Esto depende de la constitución del país. Muchos países se rigen por una interpretación del Sagrado Corán que también se diferencia desde la visión que tienen, tanto religiosa y cultural, pero en el caso de Jordania, por ejemplo, si vemos el mapa, ¿no? Ponemos, bueno, Jordania, el caso de Gabriela, bueno, es una cuestión constitucional del país, o sea, la ley jordana indica que los hijos corresponde que se queden con los padres en ese entonces.
Ahora no sé si hubo una modificación, pero por ejemplo, vas, no sé, Kuwait, ¿no? Digo que es otro país árabe más en el Golfo. Los hijos hoy en día, la tutela la tiene la madre. Mira. Después hay otros países que es de común acuerdo. Ahora, estaría bueno entonces, cuando una se casa con algún musulmán, porque son para enamorarse, pues son unos bombones, cuando uno se casa con algún musulmán estaría bueno ver en qué país lo va a hacer, porque si es en Argentina está todo bien, o también los derechos son solamente si están en el país donde, si los hijos nacen en el país según la ley que los ampare. No, la ley es la ley del país. Del país, digo, ok, perfecto. Personas musulmanas estamos en todas partes del mundo y voy a hacer un comentario como argentina, ¿no? Digo, y como mujer, sea musulmano o no, digo, nosotras vivimos, luchando contra la misoginia y el machismo que hay en nuestra sociedad también, y no son musulmanes. Totalmente, los hombres, sí. Eso depende mucho de la cultura del país y hay todo un cambio a nivel global, a mayor o menor medida. Y también hay que entender algo. Una cosa es lo que dictamina la religión, lo que habla el Sagrado Corán, que fue un mensaje que trajo luz para la sociedad en cuanto a los derechos. Digo, el Corán habla del derecho al divorcio, al derecho a la herencia, al derecho que tienen los empleados de cobrar su sueldo a tiempo, el derecho de mutuo acuerdo. Habla de todo el Corán, se mete en todo. Claro, porque es un modo de vida, no es que vas a abrir un libro y únicamente vas a encontrar una religión, manera de cómo rezar. Claro. Ahora, ¿y por qué se lo pasan tanto por, digo, no quiero decir guarradas delante tuyo, pero ¿por qué no les importa? ¿Por qué en nombre del Corán es como el nombre de la religión que se matan entre ellos? O sea, ¿por qué en nombre del Corán hacen aberraciones? No, siempre por favor hablemos con respeto con todos los libros sagrados porque tiene una carga emocional muy importante. Pero viste que a veces lo que uno escucha, perdóname, de ninguna manera te querías ser, pero a veces te dicen en nombre del Corán se hacen, la ley es según el Corán, vos estabas diciendo que se rigen las leyes según los países y a veces están basadas en el Corán, ¿o no? Sí, pero acá... es lo que dicen. Lo que pasa es que el ser humano en sí, ¿en cuántas ocasiones, si miramos la historia, usaron a la iglesia o a la Biblia para matar? Para matar, por eso digo, en nombre de la religión hay guerras. Bueno, pero ese es el ser humano que abusa en su poder para, en el nombre de una autoridad o una institución que claramente es importante para la población, sacarle los derechos a las personas de esa fe o de esa comunidad. Pero también a nosotros lo que nos duele un poco es que en muchas partes del mundo lo que sucede es al revés. Digo, al igual que en Afganistán le prohíben a las mujeres no ingresar a un parque en esta última noticia porque no estaban usando el velo de correcta forma, en Francia persiguen a las mujeres que usan el velo. Claro, una locura. Entonces digo, siempre los cuerpos de las mujeres están siendo perseguidos de una forma u otra. El problema es con las mujeres y no tiene que ver con la religión, digo. Sí. El problema es el patriarcado. El problema es cómo nos ven los hombres. Y bueno, sí, mismo, totalmente. El objeto para poner, pero por eso te decía que en nombre de se dicen aberraciones y como uno no conoce las Sagradas Escrituras, o sea, yo tampoco conozco la Biblia, como no las conocemos, decimos, no, lo dice en el Corán, y no lo dice en el Corán. En nombre del Corán se dicen un montón de cosas que no son verdaderas. Los talibanes interpretan el Corán. La interpretación que hacen es tremenda. El gobierno talibán en realidad es un régimen teocrático. Vos sabés que Afganistán fue invadida por Estados Unidos porque dice que los talibanes habían financiado el atentado a las torres. El ejército estadounidense se retiró hace muy pocos años y los talibanes tomaron Kabul. Y ahí empezó a dominar toda vez esta cultura totalmente ortodoxa, conservadora y teocrática. De ahí viene esto el conflicto. ¿Alguna vez, como son los talibanes, alguna vez en otras culturas fueron así? ¿Ellos quieren volver a una forma que existió en la antigüedad o es nueva esta forma de...? No, imagínate que en la época, años anteriores, digamos,
muy pegado a recibir la revelación coránica que la recibe el profeta Muhammad con irse a la paz, que acá se conoce como Mahoma, pero nosotros preferimos que se le nombre en idioma árabe. En esa época, en la antigüedad, las familias cuando nacía una hija mujer la enterraban viva porque significaba que no iban a tener dinero para poder mantener una mujer. ¿Por qué? Porque iba a crecer y esa mujer se suponía que no estudiaba, que no trabajaba, entonces un parásito. no servía. Bueno, en la época que llega el Islam, o sea, cuando el profeta tiene a su hija con Jadilla, ellos deciden, Mantenerla viva. darle vida, mantenerla viva. Entonces, este es el primer ejemplo del Islam. O sea, ni siquiera se lo preguntaron, ¿no? Esto lo quiero aclarar. Y en el Corán dice, se le preguntará a esas niñas inocentes qué pecado han cometido por haber sido enterradas vivas. Digo, el mensaje, o sea, cuando nosotros decimos que seguimos la sunna profética, la tradición profética, es porque estamos siguiendo la vida de una persona que recibe ese mensaje a través del arcángel Gabriel, digo, una figura que está en otras religiones, y en donde su vida fue compartida con hombres y mujeres. La mayoría de los dichos que nosotros compartimos hoy en día fueron escritos por mujeres porque estaban cerca de él, porque lo acompañaban en la política, en la religión. Entonces digo, si en ese momento, hace 1440 años atrás, esas mujeres estaban al lado de él, como en el 2023 no van a poder... No puede pasear por el parque. Escuchame una cosa, Amal, la pregunta era, en realidad te llamamos porque la primera pregunta que teníamos era, ¿por qué se usa el hijab, el velo? ¿Qué significa para la religión el velo? Como la mayoría de las religiones, el Islam persigue que las personas vistan con modestia, tanto los hombres como las mujeres, no es solo las mujeres. En esa vestimenta con modestia se hace la interpretación de que la mujer debe usar el velo. Hay diferentes tipos de velos y es importante entender de que la mayoría de las mujeres que lo usan por propia convicción. Y para el que va y visita países donde hay sociedades islámicas, que no son únicamente los países árabes, lo notamos que lo usan con propia convicción, porque quizás ves en una familia que la madre no lo usa y de las 3 hijas mujeres hay una que sí o 2 que sí. Ah, mira. ¿Sí? Es decisión Entonces, de ellas. Claro, acá hay muchas mujeres que lo usan. Tiene que ser una decisión propia. Y también hay mujeres, por ejemplo, cuando fue el Mundial de Qatar, que se veía muchísimas mujeres con la túnica negra y el velo negro, que es una vestimenta más folclórica o de la costumbre de ese país, que tiene que ver con el clima. Por ejemplo, la túnica que usa el hombre, la túnica que usa la mujer, te protege de el desierto, de la arena, del viento, pero en el caso del hijab, sí es una vestimenta religiosa que lo que indica es que a las personas se las respete por su esencia, por su inteligencia, por lo que son como personas, y no por su figura física. Ahora, en el caso del burka, que estás totalmente tapada y ves con una rejita por los ojos, Bueno, ¿eso dónde se usa? La burka, la realidad es que la mayoría de los clérigos y las mujeres de pensamiento islámico coinciden que en ningún momento el Sagrado Corán habla de la burka. Las mujeres no pueden estar con las manos y la cara tapada. Porque son cosas, o sea, es como un mueble que lo tapaste y le pusiste arriba al piano, le metiste una cosa, no es una persona que lo usa por convicción, por estar en la modestia. Bueno, la verdad que muy interesante. Y la última pregunta que te hago, ¿cuándo aprendiste todo esto? ¿Cuántos años te llevó a aprender todo lo que sabes? Porque sos como una especialista sobre el Corán, increíble, ¿o no? Bueno, no soy una especialista, pero la verdad es que yo nací en una familia musulmana y yo siempre de chica era la que me encantaba preparar cosas y que todo el mundo sepa del Islam, porque Mira. me encanta el Islam y acá me tenés, ¿viste? Bueno, cuando necesitemos saber algo más, Amal Cabalán, te llamamos por teléfono. Gracias, Dale, Reina. Muchísimas gracias por todo lo que nos contaste. Por favor, que tenga lindo viernes. Gracias. La presidenta del Instituto Islam para la Paz, que bueno, nos contaba un poco... algo que desconocemos.